Buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Actuarios UC3M seguimos con nuestras conversaciones con diferentes profesionales del sector. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un profesional internacional de nuestra profesión ejerciendo en Irlanda. Mi nombre es Jacinto Navarro Amo y estoy junto con mi compañero Daniel Suáñez Ramírez. Hoy tenemos con nosotros a Sara Martínez, Senior Manager en Dublín, CFA y Fellow de la Sociedad de Actuarios en Irlanda. Gracias, Sara, por aceptar nuestra invitación y nos gustaría hacerte unas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es Sara Martínez y por qué decidió ser actuaria? Hola, bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues, a ver, yo decidí ser actuaria un poco por casualidad. Os cuento un poco mi trayectoria, cómo fue. Cuando acabé el bachiller estaba así en una tesitura un poco complicada porque no sabía muy bien qué quería estudiar y aparte estaba también estudiando la carrera de música en el conservatorio. Me quedaban un par de años nada más. Entonces quería hacer algo que fuese en Oviedo para poder acabar el conservatorio y algo que tampoco fuese muy exigente para que pudiera compaginar todo. Entonces, bueno, después de pensar un poco, empecé Administración y Dirección de Empresas, ADE, en Oviedo, y bueno, fue bien, acabé el conservatorio, pero sí que es verdad que en tercer curso, creo que fue, tenía una asignatura que era algo así como Introducción a la Econometría, y la profesora, que era genial, de las mejores que tuve, nos habló un poco pues lo que era matemática actuarial, estadística actuarial, y ahí empezó el gusano un poco, esto me gusta, me interesa. Y bueno, ahí quedó. El último año me fui de Erasmus a Lyon, en Francia, fenomenal, una experiencia espectacular, como todo el mundo, y a la vuelta pues tenía claro que quería estudiar algo más. Y me acordaba de aquella asignatura y bueno, lo que era la matemática actuarial un poco, y dije, bueno, hay un segundo ciclo, está bien, suena bien, en Madrid, no tengo que volver a casa, puedo quedarme por ahí. Y así fue, lo hice en la Complutense, esto fue 2006-2008. Y bueno, nada, y bien, me gustó, fue bien y directamente empecé a trabajar después. Así que así es como acabé como actuaria, no estaba muy planeado, surgió. Segunda pregunta, en tu opinión, ¿qué consideras que podría mejorarse en nuestra formación como actuarios y cuáles son los campos o asignaturas que incluirías en nuestra formación? A ver, estoy un poco desconectada en cuanto a lo que es los temarios hoy en día. Probablemente cambiaron muchísimo desde que yo estudié 2006-2008, así que quizá algo de lo que voy a decir ya no aplica. Pero sí que recuerdo que muchas asignaturas estaban como un poco anticuadas, no todas, pero algunas, y no era muy práctico. Aquí en Irlanda tengo varios chicos en mi equipo que son más junior, están haciendo los exámenes de UK, del Institute de UK, y sí que veo un poco los temarios y el tipo de preguntas que hacen en los exámenes y son tan útiles y tan prácticos que es directamente lo que hacemos en el día a día en los proyectos. Y yo sí que recuerdo que eso no estaba en los temarios que yo estudié. Así que quizá hacer un poco las asignaturas como más prácticas, más la vida real, del tipo de preguntas que te puedes enfrentar cuando estás trabajando en un proyecto con un cliente. Sí que eso, pero quizá, como dije, a lo mejor sí que los temarios han evolucionado mucho y hoy en día son bastante diferentes. No lo sé. Vale, gracias. Actualmente eres fellow en la Sociedad de Actuarios de Irlanda. En tu opinión, ¿es aconsejable sacarse los exámenes de actuario antes de ir a buscar trabajo? ¿Crees que repercute en la remuneración o en la posición a la que luego puedes acceder? A ver, sí que tienes que ser fellow en Irlanda. Diría que es imprescindible. Hay trabajos, hay roles para los que no se requiere ser fellow, pero son posiciones mucho más junior. Pero sí que es verdad que hacer los exámenes no es la única vía para llegar al fellowship. Mi caso en particular, es que, bueno, como os dije, yo estudié en Madrid, en la Complutense, y trabajé un periodo de tiempo en Madrid, en Towers Watson. Y cuando vine a Irlanda, pues yo, la verdad, tenía planes de ponerme a estudiar, gasté una fortuna traduciendo todos los manuales, las notas, todo por un traductor jurado, bueno, no recuerdo cuánto, pero más de 1.000 euros, y un estrés para tenerlo todo a tiempo, y cuando llego y empiezo fui a la Society para enterarme cómo era, me dicen, bueno, hay una cosa que se llama Mutual Recognition Agreement, que básicamente es un acuerdo aplicable entre los países europeos, que si eres fellow en un instituto o en una
en un colegio de actuarios en un país europeo, tienes cierta facilidad para ser fellow, en este caso en Irlanda o en Inglaterra. Entonces, bajo ese acuerdo hay varias opciones. Puedes hacer un examen, 2, 4, ninguno. Estudian los casos cada caso de manera individual. En mi caso en particular, me dijeron, bueno, hay como un periodo de 1 año donde vas a tener un tutor asignado y van a hacerte un seguimiento del trabajo que haces. Y después decidimos si haces algún examen o ninguno. Y yo en esa época estaba trabajando en Towers Watson en Dublín. Y estuve en ese periodo con el tutor, luego se hizo un informe y yo no hice ningún examen. Pero bueno, yo tengo un compañero de trabajo aquí que viene de otro país de Europa y él hizo 2, por ejemplo. Es que un poco depende, pero sí, hay que ser fellow. La verdad es que sí, que es un requerimiento, yo diría, para trabajar aquí. Y en cuanto repercute la remuneración, pues claro, sí. Pero no hace falta entrar en pánico porque, como dije, hay muchas vías distintas de llegar a ser fellow. Muchas gracias, Sara, por esta aclaración. Bueno, la cuarta pregunta sería, sabemos que tienes el CFA, que es uno de los certificados más prestigiosos a nivel mundial. ¿Qué tan valorado está el CFA en el mercado irlandés? Bueno, el CFA está muy valorado. La verdad es que en todos los mercados, creo. Como dije, cuando llegué tenía grandes planes de ponerme a estudiar y todo, pero como cuando me enteré, no necesitas hacer ningún examen para ser fellow, dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya estaba en la mentalidad de estudiar. Entonces empecé a pensar en el CFA, que es verdad que era algo que siempre había querido hacer. Me gusta mucho el tema de las inversiones, de asset management, financial reporting, me gusta mucho todo eso. Pero en Madrid era imposible porque trabajaba, eran muchísimas horas, era muy intenso y no pensar en estudiar no era una opción. Entonces, bueno, cuando estaba aquí, volvió otra vez, que bueno, vamos a hacer el CFA. Y muy bien, es intenso porque requiere horas de estudio, es especialmente complicado cuando estás trabajando duro, muchas horas, llegas a casa, es todo tu tiempo personal que tienes que ponerle, pero creo que está muy valorado. Y yo ahora mismo la posición que tengo tampoco es que lo use tanto, sí que es verdad que te da los conocimientos que adquieres son muy variados, es un poco de cada. No es que seas un especialista en algo, pero es un poco de cada. Entonces aprendes mucho financial reporting, muchísimo. Yo no pensé que era tan útil, pero lo es como actuarios, porque tenemos que saber un poco de lo que hacen nuestros compañeros contables y no sabemos mucho en general. Así que el CFA te da un poco de eso. También asset management. Y es algo que definitivamente, si tienes ganas de estudiar y te interesa el tema, porque son 3 exámenes, bastante volumen, es intenso, pero valorado mucho, sí, y te abre muchas puertas. Yo también. Puedes trabajar en temas más como investment actuary, un poco a mitad de camino entre, como yo digo, entre asset y liabilities, porque los actuarios solo miramos no sé hablar español ya, el lado del balance de las liabilities. Así que esto te da un poco de... Puedes optar a diferentes roles y te abre muchas puertas, sí. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Y muchas gracias. En cuanto a tu experiencia, ¿qué dirías que es el tipo actuarial más valorado en Irlanda? Actualmente. A ver, sí, actualmente. sí que hay muy buenas oportunidades para todos los perfiles y todos los niveles de experiencia. Eso es verdad. En Irlanda yo digo que tenemos mucha suerte porque hay muchas opciones. Sí que es verdad que en los últimos años empezó a hablarse mucho de lo que llamamos wider fields, que es como campos adicionales, o como por ejemplo la aviación. Aquí es un gran tema la aviación porque varias de las empresas grandes de aircraft leasing tienen base aquí en Dublín. Entonces hay muchas oportunidades de eso y esto va a más. Y de hecho yo creo que los actuarios estamos muy bien equipados para trabajar en eso, porque es como una especie de ORSA, proyecciones, pero en tema de aviación. Todo en cuanto a proyectar escenarios con diferentes hipótesis, y es interesante. Y es algo que no descarto como algo, si algún día me harto mucho de ver reservas. Y definitivamente hay mucha oportunidad ahí. Y sí, y actuarios se usan, están siendo demandados por no solo aviación, otros sectores. Así que oportunidades muchas, si alguien se anima. Muchas gracias. Te hago la sexta pregunta. ¿eWay ofrece prácticas para estudiantes en verano? ¿Se puede trabajar en remoto? En cuanto a las prácticas, sí, no es como nosotros lo conocemos.
aquí lo común es hacer como un placement que llaman, que básicamente significa el segundo o tercer año de la carrera. Cuando estás en la universidad tienes acceso a un tipo de experiencia laboral. Entonces pasas 2 o 3 meses en una empresa, pues aprendiendo, porque haciendo no mucho, pero básicamente aprendiendo y para entender un poco lo que es cómo funciona el entorno, la dinámica del entorno laboral. Y creo que es algo muy, muy útil, porque te da una perspectiva, al menos, una idea, incluso si es muy vaga, una idea de cómo es el mundo de la empresa. Entonces, eso es lo que hay aquí, los placements. En cuanto a trabajar en remoto, esto es algo que ahora es la última moda después del COVID, pero sí que es algo que ya teníamos en EY antes del COVID. En determinadas circunstancias o por razones personales sí que había teletrabajo. Ahora nosotros tenemos lo que llamamos EY híbrido, que básicamente es una combinación de, supongo que como la mayoría de las empresas, una combinación de trabajar en remoto, que en remoto puede ser en casa o en otro sitio, trabajar en la oficina y en el cliente, porque muchas veces cuando se habla de trabajar, parece que las únicas opciones son remoto o oficina, pero nosotros todavía estamos muy expuestos al cliente y para nosotros es como otro lugar de trabajo. Entonces, básicamente en este EY híbrido lo que tenemos es cada cierto tiempo, cada vez que empiezas un nuevo proyecto o que las circunstancias del proyecto cambian o es una nueva fase, pues se acuerda un poco el sistema de trabajo que es más conveniente en ese momento. Puede ser que en un momento determinado estás en un proyecto grande y estás trabajando muy cerca, mano a mano con el cliente, entonces tienes que estar en el cliente de lunes a jueves y el viernes estás en la oficina para hacer más tipo brainstorming con tus compañeros, o estás en tu casa porque tienes que escribir un memo y necesitas tranquilidad. O puede ser que gente que está trabajando porque nosotros trabajamos bastante con gente, con equipos que están en la India o en otros países, entonces si estás solo tú trabajando con todo el mundo en la India, tampoco importa mucho dónde estés, entonces tienes más flexibilidad para si quieres estar en casa o estar en la oficina. Yo particularmente soy súper fan de trabajar en la oficina porque creo que esa energía que se crea cuando estás con tus compañeros en una sala y discutes cosas y esto y hacemos esto y proponiendo cosas, y esa energía, eso no se puede alcanzar en ningún otro sitio. Así que yo ahora mismo estoy yendo todos los días a la oficina y muchos de mis compañeros también. Pero bueno, hay flexibilidad y esto irá evolucionando también. No se sabe cómo va a acabar la cosa, pero sí que es verdad que los últimos, especialmente desde marzo, si el último mes y algo, hay cada vez más actividad, empezamos a tener reuniones con clientes en persona, tuvimos comités de auditoría cuando acabamos ahora las auditorías también en persona y empieza un poco a reanudarse. Es genial, la verdad, volver a interactuar. Yo también comparto lo de trabajar en la oficina. La pregunta número 7 sería, algo más personal, sería ¿cuál es el mayor reto con el que tú te has enfrentado en tu trayectoria actuarial? Muchos, yo diría, pero uno que creo que no fui la única y es importante, creo, decirlo alto para que nadie se sienta, si vive en la misma situación, que se supera, es cuando yo vine a ir a Dublín al principio, yo lo pasé mal con el idioma y yo hablaba inglés bien y había vivido fuera, había estado en otros países por meses, pero era un inglés internacional. Pero en Irlanda el acento es muy complicado y cuesta. Yo recuerdo mis primeros días en la oficina, cuando sonaba el teléfono, que todavía había teléfonos de los de antes, estoy hablando de 2013, 2012, sonaba el teléfono y a veces no entendía, entendía cosas, pero no podía articular una respuesta bien porque no pillaba todo. Y sí que lo pasé mal, porque a veces eres responsable de cosas. Entonces, bueno, pues al final lo que dije es, uno de las personas más juniors que había en el equipo, le dije, a partir de ahora vienes conmigo a todas las calls hasta que yo sea capaz de 100% manejar esto. Él me ayudó genial y al cabo de un par de meses ni me acuerdo más de ese problema. Pero sí que me generó un poco de estrés en el momento porque sí, el trabajo es complicado en sí mismo y si encima no puedes comunicarte bien o no entiendes lo que te están diciendo, pues es un problema añadido. Y es algo que no creo que hay que avergonzarse, porque como dije, hablaba inglés y podía comunicarme perfectamente. Simplemente me costó adaptarme al acento. Y es que hay irlandeses que tienen un acento muy, muy complicado. Muchas gracias también, Claudia, porque muchos compartimos el mismo problema. Y se supera muy fácil. Vale, la octava pregunta sería, ¿qué proyectos estáis haciendo últimamente en EY? Es una muy buena pregunta. Los 2 últimos años ha sido todo tan dinámico y tan distinto y tan volátil. Hace unos años teníamos muchos proyectos relacionados con Brexit, porque
el Brexit nos generó muchísimo trabajo en el sentido de que varias empresas de seguros que tenían como el headquarters, la oficina central en Inglaterra, a raíz del Brexit tuvieron que elegir otro país de Europa para establecerse, para poder seguir vendiendo pólizas básicamente a personas en Europa. Entonces Irlanda era la obvia opción. ¿Por qué? Porque la regulación es muy similar, es el mismo idioma, al final es todo muy parecido, entonces era una transición muy fácil. Entonces tuvimos mucho trabajo relacionado con Brexit, que básicamente consistía en que el Banco Central de Irlanda, el CBI, pues requiere una serie de documentos para aplicar a crear esa nueva entidad y para poder operar. Entonces, uno de los documentos pues, era presentar el balance bajo diferentes escenarios, proyecciones, un tipo de trabajo muy nuestro, entonces hicimos muchísimo de eso. Después IFRS 17 empezó a hacer el tema y bastante IFRS 17, tanto proyectos más en cuanto al diseño de la metodología como la implementación en sí misma. Bueno, Solvencia II es un poco como ya viejo, pero todavía hay cosas por ahí que tenemos que hacer. Ahora mismo justo estamos acabando la que llamamos audit season, las auditorías, entonces respiramos un poco porque es una época del año complicada, estoy segura que vosotros es lo mismo en España. Y empezamos más tipo trabajo que hacemos advisory, en particular ahí IFRS 17, de nuevo, un par de proyectos empezando ahora. Y también tenemos bastantes secondments con estar un tiempo en el cliente. Yo en particular estuve el año pasado de julio, agosto hasta diciembre en Aviva, aquí en Irlanda, en un secondment, haciendo un poco de todo, pues de todo, financial reporting, Solvencia II, Así que el tipo de proyectos es muy variado, muy variado. Estoy hablando un poco más desde la perspectiva de vida, porque siempre he trabajado en vida, pero nuestros colegas de no vida están súper ocupados y con un montón de proyectos también. Supongo que es lo mismo que en España, IFRS 17 ahora mismo es el gran Sí, topic. depende un poco de la compañía, pero sí. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo de IFRS 17. Sí, perdona, IFRS 17. Sí, es el topic del año. Bueno, la pregunta número 9. Recomiéndanos un libro que te haya marcado. A ver, tengo que decir que yo leo novelas básicamente porque el tiempo que tengo para leer quiero evadirme de todo y no quiero cosas complicadas, solo quiero cosas agradables y que me entretengan. Y que últimamente leo muy poco, tengo un hijo de 1 año y medio y estoy a tope. Así que leer es un poco un lujo, pero sí que me gustaría recomendar un libro que creo que es un manual de referencia para todos los que trabajamos en el mundo corporativo, de empresa en general. Es Stephen Covey, probablemente lo conocéis, y es creo que en español es Los 7 hábitos de la gente altamente productiva. Creo que todos tenemos que leer ese libro, explica muy bien ideas muy básicas y muy obvias, pero que conviene tenerlas en mente para aplicar no solo el día a día en la oficina, sino también en tu vida personal. Creo que es un libro de cabecera que sí recomiendo 100% y muy fácil de leer. Muchas gracias por la recomendación. Y bueno, llegamos a la última pregunta. No podemos perder la oportunidad de que nos dejes tu opinión. ¿Qué esperas o le pedirías a la Asociación de Actuarios UC3M? La verdad es que esta iniciativa de poner en contacto a los estudiantes con gente que estamos ya en el mundo laboral, que podemos dar algún tipo de consejos o simplemente contar nuestra experiencia para que al menos los estudiantes tengan una idea un poco más real de lo que es el mundo ahí fuera, creo que es genial. Y yo, bueno, como os dije, cuando estaba estudiando estaba tan perdida que no tenía ni idea lo que era la consultoría o qué significaba trabajar más en una empresa de seguros o incluso si quería siempre me tentaba la idea de vivir en otro país, pero tenía miedo, no sabía si lo iba a conseguir, si podía, si todo. Entonces esto creo que es perfecto y sí, oír con diferente gente que está en diferentes sectores, con diferentes experiencias. Creo que es genial y gracias a vosotros por poner tiempo y esfuerzo en esto, porque también lleva su tiempo y estamos todos súper ocupados. Pues muchas gracias por tu tiempo, Sara. Por nuestra parte nada más.
y decir que pronto seguiremos con más entrevistas y contenidos actuariales. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.